Nosotros en la zona Ciénaga Grande del Bajo Sinú somos en la mayoría pescadores que nos dimos cuenta que el recurso hídrico se estaba acabando, principalmente el Boca Chico, nuestra principal fuente de alimentación. Bueno, primero es que entender que la ciénaga es un ecosistema muy frágil, un ecosistema de amortiguación del cauce del río, y con toda esta ampliación de la frontera agrícola, la ganadería está entrando hacia la ciénaga y los animales, pues, con la pezuña o con el pisoteo, causan una compactación mayor en los suelos de la ciénaga, igual que muchos ganaderos están secando parte de la ciénaga para ampliar sus cultivos de pastura. Cuando vimos que el Boca Chico se estaba acabando, entonces nos organizamos para buscar las causas y poder enfrentar y mejorar nuestro desarrollo. Así que nos organizamos como un ente jurídico que busca la recuperación de nuestros recursos naturales, flora, fauna, especies que van un poco en vía de extinción, con proyectos que nos ha traído el gobierno. En este momento estamos desarrollando proyectos con Fondo Acción de paneles solares para contribuir a mejorar el medio ambiente. ASPROCID es una asociación de pescadores, campesinos e indígenas afrodescendientes. ASPROCID viene trabajando en la recuperación de la biodiversidad. Por lo menos el trabajo que estamos haciendo en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, que es la recuperación del bosque seco tropical de estos humedales. Nosotros acá siempre habíamos cultivado como cultivaban nuestros ancestros. Y cometíamos un error porque estábamos utilizando la quema y no nos dábamos cuenta que utilizar la quema se estaban matando los micro y macroorganismos que tiene el suelo. Entonces, cuando el Fondo de Acción nos dice, no, en el proyecto tiene que ir lo que es el abono orgánico. Y esa innovación que el Fondo nos ha venido trayendo ha sido muy importante para nosotros. Entonces, lo que en realidad estamos aprendiendo es la innovación con el Fondo de Acción. La planta solar llegó acá por la necesidad de una energía alternativa, ya que en la comunidad o en el sitio donde nos encontramos es un sitio con deficiencia energética. Ese problema de energía lo solucionamos mediante a un generador a gasolina, el cual le emitía muchos gases y nos dimos cuenta que estábamos como que contaminando mucho el ambiente. Entonces, en base a eso y la necesidad que teníamos nosotros en el AVIF, ya que contamos con la producción de carne de pescado y estos peces no podían quedarse sin oxígeno por mucho tiempo. Entonces, en base a esa necesidad, se implementó la planta solar que hoy en día tenemos. La planta solar nos ha permitido como que disminuir los costos que genera la producción de carne de pescado y también nos ha permitido reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ya que no contamos con la utilización de la energía convencional que genera la hidroeléctrica. Nos hemos dado cuenta que también podemos fortalecer Fondo Acción desde el conocimiento más profundo de las organizaciones y también desde cómo ellas comprenden qué es la mitigación del cambio climático y cómo lo pueden incorporar en su día a día y transformar muchas veces su manera de hacer las cosas para realmente reducir emisiones de gases de efecto invernadero y lograr hacer las distintas actividades que hacen parte de su vida de una manera diferente. La idea de que el ganado se alimenta solo de pastura es un paradigma que nosotros estamos tratando incluso de romper con los mismos campesinos. Y está demostrado ya que el ganado es un herbívoro rumiante y se alimenta de una diversidad de plantas, no solamente de pastos, sino también forrajeras, arbustivas, que al mismo tiempo de servirle como alimento al ganado y de muy alta calidad, de muy alta porcentaje de proteína, que es beneficioso para el ganado, también aporta a la conservación del medio ambiente a través de la captura de carbono.
Entonces los beneficios son múltiples al combinar, digamos, las pasturas con árboles y con arbustivas. Hemos aprendido a cuidar la naturaleza. Hemos dejado el consumo o el uso de insecticidas, de herbicidas, y estamos reemplazándolo por abonos naturales y utilizar pues las energías verdes que nos están ayudando mucho y son más económicas en el desarrollo de la vida. Creemos y estamos convencidos en el poder de las comunidades, en la capacidad que tienen de crear y de construir posibilidades en sus territorios, y de esta manera organizaciones como Fondo Acción estamos llamados a trabajar y a co-construir con ellos de manera que ese sueño y esas posibilidades en las que creen y a las que les apuestan realmente sean posibles, para que de manera conjunta podamos construir una Colombia baja en carbono y territorios posibles.